Si pudiéramos enseñar a las personas a resistir frente a las cosas que les dan miedo, se harían más fuertes. Y no sabemos cuál es el límite último de este proceso. Si tomas a las personas y las expones voluntariamente a cosas que evitan y a las que tienen miedo, pero que saben que tienen que superar para alcanzar sus objetivos autodefinidos. Porque podrías preguntarte, si durante 10 años no hubieras evitado hacer lo que sabías que tenías que hacer según tus propias definiciones, es decir, dentro de la estructura de valores que tú mismo creaste, en la medida en que lo hicieras, ¿cómo serías? Bueno, ya sabes, hay personas extraordinarias que vienen al mundo de vez en cuando, y hay personas que descubren durante décadas, durante largos periodos, cómo podrían ser si fueran lo que son, si declaran su ser. Y se harían más y más fuertes, y no conocemos los límites de eso. Realmente no conocemos los límites en ese sentido. Y entonces podrías decir, bueno, en parte quizás la razón por la que estás sufriendo insoportablemente podría ser culpa tuya, porque no eres todo lo que podrías ser y lo sabes. Y por supuesto, eso es algo terrible de admitir y considerar, pero hay una promesa real en ello, ¿verdad? Porque significa que tal vez hay otra manera de ver el mundo y otra manera de actuar en el mundo. De modo que lo que recibirías sería mucho mejor que lo que recibes ahora. Mi experiencia es con personas que probablemente estaban agotando alrededor del 51% de su capacidad, algo así. Piensen en ello. A menudo pregunto a los estudiantes universitarios, ¿cuántas horas al día desperdicias o cuántas horas a la semana desperdicias? Y la respuesta clásica es algo así como de 4 a 6 horas al día, ¿sabes? Estudiando de forma ineficiente, viendo cosas en YouTube que no solo no quieres ver, sino que ni siquiera te interesan y que te hacen sentir culpable después de verlas. Y así llegas definitivamente a las 4 horas. Ahora piénsalo, son de 20 a 25 horas a la semana. Eso son 100 horas al mes. Eso son 2 semanas y media de trabajo completo. Eso es medio año de semanas laborales al año. Y si tu tiempo equivale a $20 la hora, que es una estimación radicalmente subestimada, porque probablemente sea alrededor de 50 en su lugar, pero si lo piensas en términos de salario diferido, si estás desperdiciando 20 horas a la semana, estás desperdiciando $50.000 al año. Y lo estás haciendo ahora mismo, y solo porque eres joven. Desperdiciar $50.000 al año es una catástrofe mucho mayor de lo que sería para mí desperdiciarlos, porque ya no me queda mucho tiempo de vida. Así que si tu vida no es lo que podría ser, podrías preguntarte qué pasaría si dejaras de desperdiciar las oportunidades que tienes delante. ¿Quién sabe cuánto más eficiente podría ser? 10 veces más eficiente, 20 veces más eficiente. Esta es la distribución de Pareto. No tienes ni idea de lo eficiente que puede ser la gente. Está completamente fuera de escala. Y si todos nos pusiéramos de acuerdo colectivamente y dejáramos de empeorar las cosas, porque esa es otra cosa que la gente hace todo el tiempo, no solo no hacen lo que deberían para mejorar las cosas, sino que intentan activamente empeorarlas, porque son rencorosos o resentidos, o arrogantes, o mentirosos, o asesinos, o genocidas, o todas estas cosas juntas en un todo absolutamente patológico. Si la gente dejara de intentar empeorar las cosas, no tenemos ni idea de cuánto mejoraría la situación solo por eso. Así que existe esta extraña dinámica, que forma parte del sistema de ideas existencial, entre la vulnerabilidad humana, el juicio social, que son las dos causas principales del sufrimiento, y el fracaso de los individuos a la hora de adoptar las responsabilidades que saben que deberían adoptar. Y este es otro aspecto interesante. Una de las cosas que pregunto a menudo a mis estudiantes universitarios es, ¿sabéis? Existe la idea de que la gente tiene conciencia, pero ¿sabéis lo que es la conciencia? Es ese sentimiento o esa voz en tu cabeza justo antes de hacer algo que sabes que es estúpido y que te dice que probablemente no deberías hacer esa estupidez. Por extraño que parezca, no tienes que escucharla, pero sigues adelante y lo haces de todos modos. Y entonces inevitablemente ocurre exactamente lo que la conciencia te dijo que ocurriría. Así que te sientes aún más estúpido de lo que te sentirías si hubiera ocurrido por accidente. Porque dices, sabía que me ocurriría, me advirtieron de que ocurriría y lo hice de todos modos. Y lo curioso es que esta conciencia opera dentro de las personas y no entendemos qué demonios es. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué pasaría si siguieras tu conciencia durante 5 o 10 años? ¿En qué posición te encontrarías? ¿Qué tipo de familia podrías tener? ¿Qué tipo de relaciones podrías formar? Y podemos estar absolutamente seguros de que las relaciones forjadas sobre la base de lo que realmente somos serán mucho más fuertes y agradables que las forjadas sobre la base de lo que no somos.
Por supuesto, esto significa que la persona con la que estamos tiene que lidiar con todo nuestro potencial y catástrofe, y eso es algo muy, muy difícil de manejar. Pero si puedes encontrar ese equilibrio, al menos tienes algo, un lugar sólido en el que estar, un lugar en el que vivir, una vida real. Y esa es una base muy buena para traer niños al mundo, por ejemplo, porque puedes tener una relación real con ellos, en lugar de torturarlos hasta la muerte, como ocurre en una gran mayoría de los casos. Pero hay más, y con esto concluyo, que es por lo que he querido presentar los textos de Solzhenitsyn. Verás, porque no es solo que tu fe dependa de si puedes o no ponerte ahí fuera y decidir vivir tu auténtico ser. No es solo tu destino, es el destino de todos con los que te relacionas. Y así, ya sabes, bueno, hay 7.000 millones de personas en el mundo, y estamos a punto de llegar a 9.000 millones. Por cierto, antes de que empecemos un rápido declive. Pero digamos que hay 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Y quién eres tú? No eres más que una pequeña mota de polvo entre esos 7.000 millones. Y por tanto no importa lo que hagas o dejes de hacer. Pero no es así. Es un modelo equivocado, porque tú estás en el centro de una red. Eres un nodo en una red. Por supuesto, esto es aún más cierto ahora que tenemos las redes sociales. A lo largo de tu vida conocerás al menos a 1.000 personas, y ellas conocerán a 1.000 cada una, lo que te sitúa a 1.000.000 y 2 de 1.000 millones de personas. Así es como uno está conectado, y las cosas que uno hace son equivalentes a tirar una piedra en un estanque. Las ondas se mueven hacia afuera y afectan a las cosas de un modo que no puedes comprender del todo. Y eso significa que las cosas que haces y las que no haces son mucho más importantes de lo que crees. El terror surge de forma natural cuando te das cuenta de la importancia de lo que haces. Podrías decir que es mejor que vivir una existencia sin sentido, que es mejor que sea importante, pero si te lo preguntaras de verdad, ¿estarías tan seguro? Si pudieras elegir, ¿puedo vivir sin ninguna responsabilidad? ¿El precio que pago es que nada importa? ¿O puedo darle la vuelta y que todo importe, pero tengo que asumir la responsabilidad que conlleva? Para mí no es tan obvio que la gente elija el camino en el que las cosas tienen sentido. Se suele decir que los nihilistas sufren terriblemente porque no hay sentido en su vida y sufren de todos modos. Sí, pero la ventaja es que no tienen ninguna responsabilidad. Así que esa es la ganancia y creo que esa es la motivación. Decimos, bueno, no puedo evitar ser nihilista, todos mis sistemas de creencias se han derrumbado. Y entonces tú dices, sí, tal vez has permitido que se derrumben porque es mucho más fácil que actuar, y el precio que pagas es un sufrimiento sin sentido. Pero siempre puedes quejarte y la gente se compadece de ti, y tienes la oportunidad de tomar el camino del mártir. Es un buen trato, todo se ha dicho, sobre todo cuando la alternativa es llevar tu equipaje como es debido y vivir honestamente en el mundo. Bueno, lo que Solzhenitsyn entendió y tanta gente en el siglo XX, no solo él, aunque es el mejor ejemplo, es que si vives una vida patológica, entonces la sociedad también se vuelve patológica. Y si un número suficiente de personas hace eso, entonces se desata el infierno. Cuando te prepares por la mañana, cuando estés trabajando, cuando simplemente intentes abrir tu mente, pon nuestros contenidos y escucha tus discursos motivacionales favoritos. Tu cerebro es el arma más poderosa del mundo.